Bueno, entonces, en este capítulo vamos a hablar de grafos y de algoritmos sobre grafos. Vamos a ver los algoritmos principales y como hemos estado haciendo los vamos a analizar, o sea, vamos a caracterizarlos y también vamos a ver qué información nos pueden dar los algoritmos sobre los grafos sobre los que se ejecutan. Bueno, entonces ya lo habíamos dicho informalmente, pero la definición de grafo es un par de, denotado generalmente por G, por grafo, y está formado por un par de conjuntos. El conjunto V, que es el conjunto de nodos, o las bolitas, y el conjunto E, que es un conjunto de pares de nodos. Entonces, generalmente los nodos me modelan entidades. ¿Qué entidades? Cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Personas, software, nodos de computadoras, especies. Y lo que modelan los pares o las aristas generalmente son relaciones entre esos nodos. Por ejemplo, una red de computadoras le pondrían una arista entre dos computadoras que están conectados. En una red que modela redes de predador-presa, pondrían una arista si dos animales tienen esa relación predador-presa. Entonces la idea es que lo que hace este grafo es calcular esas relaciones entre pares de nodos, entre pares de elementos. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí es abstracto, o sea, vamos a ver nodos y aristas, pero recuerden que una de las cosas que los hace muy potentes es su capacidad de modelado, ¿no? Que hay muchas cosas que podemos modelar con estos grafos. Dentro de los parámetros principales del tamaño de un nodo está el número del tamaño de un grafo, está el número de nodos, que típicamente se denota con n minúscula, y el otro es el número de aristas, que típicamente se denota por m minúscula. Ya también hemos comentado que m está en O de n cuadrada, ¿no? ¿Eso por qué? Por todas las relaciones que existen entre cada... Todas las relaciones posibles, ¿no? Posibles. Un grafo completo, ¿cuántas aristas tiene? Un grafo completo de n nodos, ¿cuántas aristas tiene? Exactamente, tiene n en dos aristas, que esto sabemos también que está en O de n cuadrada, ¿no? ¿Cuál es un grafo completo? Es un grafo que tiene todas las aristas posibles, ¿no? O sea que recuerden que n en 2 me da todas las parejas distintas, entonces todas las parejas distintas tienen una arista. ¿Qué se usa para denotar generalmente el grafo completo? Kn, ¿no? O sea, si dices Kn es un grafo completo de n nodos. Bueno, entonces ya con dibujitos nosotros podríamos tener, por ejemplo, este ejemplo de un grafo que tiene 8 nodos y tiene ¿cuántas aristas? 6, 10 aristas, ¿no? Ah, no, 11, no sé contar. Ya venía. Entonces, el conjunto de nodos son los nodos del 1 al 8 y, por ejemplo, el conjunto de aristas me dice que el nodo 1 y el nodo 2 están conectados. Esta arista sería la que está especificada por este par. Luego tengo la 1, 3, que es la especificada por este par, y así sucesivamente. Por ejemplo, la 5, 6 es esta arista que está acá, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un grafo con sus nodos y sus aristas, ¿no? Entonces, nodos es el conjunto de las bolitas y las aristas es el conjunto de los enlaces entre bolitas. En este caso, estos son dirigidos y entonces la arista 1, 2 es exactamente igual a ¿qué arista? A la arista 2, 1, ¿no? ¿Sí? O sea, es exactamente, o sea, no importa, son no dirigidos, entonces no importa el orden. Estas son la misma arista. Como les decía, con grafos se pueden modelar un montón de cosas. Aquí solamente vienen unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en un grafo de transporte, los nodos pueden ser las intersecciones, las aristas son las calles. En una red de comunicaciones, los nodos son computadoras y las aristas podrían ser enlaces de fibra óptica o el enlace que quieran. En la WWW
la lucha libre, ¿no? Los nodos pueden ser, son páginas y los enlaces son las hiperlistas. Nada más aquí en este caso, por ejemplo, estas son dirigidas, ¿no? En las redes sociales tenemos gente y puedes tener las enlaces son relaciones. Por ejemplo, en su red social, en Facebook o en Twitter, si se siguen o si son amigos, ahí se puede sacar un grafo. Una red de comida donde tenemos, por ejemplo, los elementos son especies y, como les decía, los enlaces son relaciones predador-presa y así sucesivamente, ¿no? Se pueden modelar diferentes elementos y las relaciones que hay entre ellos. ¿Va a ser lo mismo un grafo y una red? Va a ser lo mismo un grafo y una red. Generalmente cuando hablamos de red cae en un dominio más particular, pero nosotros nos vamos a estar refiriendo a grafos. O sea, ya en dominios particulares se le puede llamar una red, pero generalmente son modelables por medio de grafos. Aquí hay otro ejemplo que ya nada más es como que para perder el tiempo, pero pues ya está aquí. Entonces, un grafo de la web, nosotros tenemos páginas y en este caso tenemos una lista si es que a partir de esta página se puede llegar a esta otra, ¿no? Como les decía, en este caso el grafo es dirigido porque, por ejemplo, para analizar la red de la www importa la dirección de los enlaces, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los criterios para definir la importancia de un sitio es ¿cuál? El número de enlaces de entrada, ¿no? Cuando el número de enlaces de salida no importa para definir la importancia de un sitio. Y sí tiene sentido, ¿no? Porque si yo nada más podría ponerle enlaces a chorro de páginas y querer que mi página gane notoriedad, pero lo importante realmente es qué tan referenciado estoy por los demás, ¿no? Bueno, se me olvidó también mi reloj, ¿me pueden avisar cuando sea cuarto para las 2? Bueno, entonces tenemos dos formas de codificar un grafo en una computadora. La primera es utilizar una matriz de adyacencia. Entonces, en una matriz de adyacencia nosotros vamos a tener una matriz de n por n, donde n era ¿qué? El número de nodos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que en cada uno de los, por ejemplo, vamos a ver, o sea que en un casillero vamos a poner un 1 si es en el casillero correspondiente al nodo U y B, vamos a poner un 1 si es que hay una arista y, por ejemplo, un 0 si es que no hay, ¿no? En esta representación de matriz de adyacencia vamos a tener dos representaciones para cada arista, ¿no? Por ejemplo, en la casillero 3, 4 y en el casillero ¿cuál? En el 4, 3, ¿no? El espacio que voy a ocupar para codificar un grafo de esta manera es de hecho acotado por arriba y por abajo por n cuadrada, ¿no? O sea, porque necesito n cuadrado, ¿qué? N cuadrado casilleritos. Verificar si es que una arista existe me toma tiempo constante, ¿no? Lo único que tengo que hacer es que, como este es acceso directo, nada más, por ejemplo, vería si es que A de V tiene ¿quién? Tiene un 1, ¿no? Pero esto me toma tiempo, ¿qué? Me toma tiempo constante, ¿no? ¿Sí hace sentido eso? ¿Sí entienden que esto me toma, pues sí es claro para todos que esto toma tiempo constante? O sea, porque cuando nosotros ejecutamos esta instrucción, ¿cómo se hace el ensamblador, por ejemplo? Busca el apuntador de cada uno de los arrays que existen ahí. Bueno, en este caso, él ya, o sea, si lo vemos en memoria, él ya tiene una dirección que es fija. O sea, él se va a traducir a un numerito que viene acá, ¿no? Luego, para que se vea así más apantallador, voy a poner F y así, ¿no? Tiene una dirección, pero que ya es fija, o sea, es una dirección fija en memoria. Y esto lo único que es
es un offset a partir de esa dirección. Entonces, para sacar a esto, nada más a este número le sumo ¿qué? Le sumo este offset. Entonces, nada más me da un pedacito para acá y esto lo leo directamente. O sea, es una operación o dos o un número constante de operación. Entonces, por eso acceder a esta o verificar si existe esta lista me toma tiempo constante. Pero eso ya estaría como más relacionado a la implementación, ¿no? Así es, pero en general, efectivamente, o sea, ya el número de operaciones va a depender de la implementación, pero generalmente este acceso me toma tiempo constante. Y sobre todo, por ejemplo, lo mismo si es que lo inicializamos y también ya es más, o sea, si está ven que en un programa, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia si esta memoria la pedimos al principio o la pedimos con mlog? O sea, por ejemplo, si la declaramos, por ejemplo, si estuviéramos usando C y tenemos main y le ponemos A de, no sé, de 10 por 10, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si hacemos, ya ni me acuerdo cómo se usa ese, si hacemos algo así, ¿no? Desde el principio, o si pedimos memoria A, igual a new. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas? Dinámica y estática, ¿no? Pero de todas maneras, ambos apuntadores son similares. El tiempo de accederlos es constante. No se pueden acceder en tiempo, se pueden acceder en tiempo constante. ¿Sí, más o menos tiene sentido? Bueno, ahora lo otro es que si yo quiero saber cuántas aristas tiene o quiero identificar a todas las aristas de mi grafo, eso me va a tomar tiempo que es proporcional a n cuadrada, ¿no? Que es que yo tendría que checar si es que está en la n cuadrada arista, ¿no? Tendría que barrer la mitad de mi la mitad de mi matriz de adyacencia. También para todos es claro que esta matriz es simétrica, ¿no? ¿Simétrica de qué forma? ¿En qué parte es simétrica? A ver, por ejemplo, si tenemos 1 a 10 y este es 1 a 10, ¿qué tendría, por ejemplo, en esta columna? Tendría puros ceros, ¿no? ¿Y por qué? Porque no se están haciendo loops los dos. Sí, porque por ejemplo, en este tipo de grafos no admiten los autoloops o los self loops, ¿no? No se puede tener una lista así mismo en los grafos no dirigidos. Ahora entonces, la otra es que el 1, 2, por ejemplo, este casillerito va a ser igual a ¿quién? Al 2, 1, ¿no? Entonces todo esto es una imagen especular, pero así. Pero de todas maneras, aunque yo tenga que checar esta mitad de mi grafo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en ver si dónde hay aristas? Es del orden de n cuadrada, ¿no? De todas maneras, ¿sí están de acuerdo? Porque si veo la mitad nada más es un medio, o sea, es una constante que queda oculta en la notación asintótica. De todas maneras es de orden n cuadrada. Entonces un ejemplo de esto, con rayas menos feas. Por ejemplo, si tenemos este grafo, su matriz de adyacencia se vería de esta manera. O sea, donde vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos un 1, porque hay un enlace entre ¿quién? Entre 5 y 6, ¿no? O sea, es porque es este enlace. Pero también vamos a tener un 1 en el ¿quién? En el 6, 5, ¿no? Que es este de acá. ¿Sí? El enlace que está ahí es el 4, 2, que es ¿no? ¿Faltan aristas? ¿Cuál falta? Hay un loop ahí, ¿no? Porque en la diagonal principal hay un 1, 4, 4. Ah, sí, ahí es un error. Sí, debe ser un 0.
Pero bueno, entonces sí es claro cómo se codifica con una matriz de adyacencia un grafo. O sea, nada más ponemos un 1, si es que entre un par de nodos hay una arista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía bueno esto? ¿Qué es lo que se puede hacer eficientemente sobre una matriz de adyacencia? Verificar una arista, ¿no? Saber si una arista está, se puede hacer en tiempo constante. Lo malo es que se usa mucha memoria, que es proporcional a n cuadrado, y checar todas las aristas también es proporcional a n cuadrado. ¿Qué alternativa hay para codificar un grafo? Bueno, pues es utilizar listas, y a eso se llama listas de adyacencia. Entonces lo que vamos a tener es que por cada nodo vamos a tener una listita, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta lista le corresponde al nodo 1, y aquí en esta lista vamos a tener tantos nodos como que como aristas tenga, ¿no? Y lo que bueno, también generalmente se dice que, por ejemplo, este nodo 5, a los nodos que son adyacentes a él se les llama nodos vecinos. Entonces, por ejemplo, este nodo 5 tiene, ¿cuántos nodos vecinos? Tiene 3, ¿no? Eso quiere decir que si este cuate es el 5, su lista, ¿cuántos nodos tendría aquí? Tendría 3, ¿no? O sea, le pondríamos un elemento por cada uno de los nodos adyacentes. Son 4 vecinos. Ah, sí, ya, sí. Pobre 4, ya lo estaba haciendo. Entonces tiene 4, ¿no? Entonces, ¿qué es el 4, el 2, el 3 y el 6, ¿no? Entonces esa sería la lista de adyacencia del nodo 5. Igual en este caso tenemos dos representaciones por cada arista, ¿no? Porque, por ejemplo, en la lista del nodo 3 también aparecería ¿quién? También aparecería el nodo 5. Aquí el espacio que vamos a utilizar dice que es proporcional a m más n. ¿Qué entienden? ¿Qué entenderían de esta cosa cuando estamos utilizando? O sea, le voy a poner, por ejemplo, O de m más n. Cuando estamos utilizando notación asintótica, ¿cómo interpretan esto? El más. ¿Qué les está diciendo? Que bueno, yo lo entiendo como dos ciclos, por ejemplo, for, que son primero uno y después otro, ¿no? Para que fueran dos ciclos for sería como que con un for, ¿no? No, pero no anidados. Uno después. Ah, pero si fueran dos ciclos for en secuencia, Uh-huh. generalmente lo que decimos en notación asintótica es que se compactan. O sea, si tienen la misma complejidad, se compactan porque nada más sería dos veces cualquiera de los dos. Pero ¿cuál sentido sería a mantener estas dos variables unidas por este más? ¿Qué les está diciendo ahí en notación asintótica? Así, exactamente, que se comporta como un norm. ¿Cuál es el que va a dominar la complejidad? Exactamente, el que sea mayor. Entonces lo que dice aquí es que si mi grafo tiene muchas aristas, lo que va a dominar la cantidad de memoria que voy a utilizar van a ser ¿quién? Van a ser las aristas. Pero si tengo muy pocas aristas, lo que me va a dominar la memoria que voy a utilizar son los quiénes, son los nodos, ¿no? Entonces generalmente, efectivamente, cuando encontramos un más con dos variables, lo que me dice, o más, ¿no? La notación asintótica es que la complejidad la va a dominar la variable que crezca más rápido, ¿no? En este caso, ¿cuál de las dos va a ser? Quién sabe, depende del tipo de grafo. Si el grafo está densamente conectado o tiene muchas aristas, lo que va a dominar es ¿quién? El m. Si tiene muy pocas aristas, lo que va a dominar es n, ¿no? O sea, si tuviera 0 aristas, de todas maneras necesito memoria proporcional ¿a quién? Al número de nodos, ¿no? Porque voy a necesitar ¿cuántas listas? N listas, ¿no? Entonces esta memoria es más... Pero no se podría decir que entonces los nodos que no tengan conexiones serían despreciables totalmente. ¿Por qué van a ser? ¿Por qué pobres nodos? Porque pues nada más estarían gastando memoria si es que los pongo ahí, porque al final si no tienen conexiones en el algoritmo no me afectarían. Depende de qué algoritmo estés trabajando. O sea, a fin de cuentas también ellos te están modelando la realidad. O sea, si tienes un nodo que esté desconectado, o un par de nodos que estén desconectados, te
te está modelando la realidad y tú quieres saber que existen ellos que no tienen relación, o que nada más tienen relación entre sí, o que no tienen relación con nadie más. Pero te interesa saber, o sea, esa información es valiosa y también la tienes que codificar. O sea, por ejemplo, tú quisieras, por ejemplo, identificar todos los nodos que estén solitos y después saber por qué están solos, qué características tienen. Ya, por ejemplo, en el dominio de lo que estás trabajando. O sea, por ejemplo, en redes sociales, si tienes unos nodos muy aislados, es probable que sean, ¿qué? Estudiantes de ingeniería. Es muy probable que sean bots. Ah, sí. ¿Mande? Entonces, o sea, no puedes decir que son despreciables, o sea, porque a fin de cuentas si existen es porque te están modelando una realidad, ¿no? O sea, el hecho de que hay nodos que no están conectados con nadie más. Pero en el caso, bueno, tal vez en el caso en el que todos los nodos, ninguno tenga ninguna relación, entonces en un campo eso ya no tendría... También te da información. O sea, porque eso es lo que, eso es lo que está sucediendo. O sea, tienes un fenómeno en el que todos los nodos son aislados. Y eso te lo está... O sea, si no lo codificaras, no lo sabrías. O sea, sería algo oscuro, ¿no? O sea, recuerda que los grafos son herramientas de modelado, por un lado, ¿no? Entonces, si resulta que todos están aislados, es porque el fenómeno que estás modelando tiene esas entidades aisladas. Imagínate en el predador presa. Si detectas que se empiezan a quedar estos cuates aislados, ¿qué va a suceder? Van a proliferar. No, puede ser que se extingan todos los predadores, ¿no? Porque no van a comer. Exactamente, no van a comer. Entonces te está dando un montón de información. ¿Mande? Pero si por ejemplo, si sus estómagos no están hechos para eso. O sea, no todos los animales son omnívoros. O sea, nosotros sí podemos vivir con plantas, pero hay otros que... Pero también que no tenga nodo significa que nadie se lo come, ¿no? Que no tenga aristas significa sí, que si eres se lo presa come. y si eres presa, es lo que tú decías, si eres presa y no tienes aristas, te vas a convertir en una plaga. Entonces, o sea, todo eso es mucha información que es muy valiosa, ¿no? Bueno, Y a veces también te interesa destruir aristas porque eso también te puede dar cosas interesantes. Así es. lo que yo trato de decir es que, por ejemplo, se supone que los grafos son para modelar relaciones, pero si las relaciones no existen, la relación existe, lo que es posible es que en las instancias esas relaciones no aparezcan. O sea, recuerda que en un grafo tú modelas relaciones, pero esa es o sea, de forma, desde el punto de vista abstracto, tú puedes tener relaciones entre todas las entidades, pero ya un grafo concreto te está modelando una instancia concreta de las cosas. Entonces te dice que en ese caso ellos no tienen una relación entre sí, te está dando esa información. O sea, lo que sí no tendría sentido es que ningún grafo tuviera relaciones, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Pero si una instancia concreta, un grafo particular no las tiene, Sí. te está dando información Sí. acerca de lo que estás modelando con esa instancia. O sea, sí, exactamente es lo que creo que quería decir. Sí, eso es correcto. Ahora entonces, ¿cuánto tiempo me toma verificar si es que existe una arista? En la representación de matriz de adyacencia era tiempo constante. En este caso, ¿cuánto me voy a tardar? Ahora me voy a tomar el grado del nodo, ¿no? Donde el grado del nodo es el número de ¿quién? El número de aristas. ¿Por qué? Porque para checar si está la arista 5 6, pude haber tenido la mala suerte que el 6 era el último en la lista. Entonces yo tuve que venir y checar todos los nodos a los que soy adyacente. Entonces una desventaja de esta representación de listas es que checar por una arista en particular es ineficiente. Me toma el grado del nodo. Y eso, ¿cuál es la cota superior para esto? ¿Esto dónde está? En el K. Eso está en ODN, ¿no? O sea, el mayor número de aristas que puede tener un nodo, ¿cuántas son? N-1, ¿no? Que es aristas con todos los demás. Y ahora otra vez, identificar todas las aristas me toma O de M más N.
En el caso de la matriz de adyacencia, por ejemplo, si tuviera un grafo totalmente desconectado, de todas maneras tengo que checar n cuadrado casilleritos. En este caso nada más voy a checar n listas. Se puede ver que todas apuntan aquí, por ejemplo, a nulo, ¿no? Null, y ya veo que no tengo ninguna lista. En el caso de la matriz de adyacencia tendría que de todas maneras hacer del orden de n cuadrado verificaciones. ¿Sí les es claro a todos? Bueno, entonces el mismo ejemplo de la matriz de adyacencia aquí es con listas. Y entonces, por ejemplo, aquí está la lista 2.4, que es la que está allá, y la otra representación de la lista 2.4, ¿no? Y así para todas las demás. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tiene alguna simbología? Por ejemplo, el 3 a la derecha que tiene el cuadro con el punto. Y el 3 a la derecha que tiene el 4 en el punto. O sea, esto es apuntador. O sea, en esta estructura de datos definieron dos partes. Uno es el identificador del nodo y otro es un apuntador a la siguiente estructura. Esta cosa quiere decir que tiene null o nil según sea. Final de cadena, ¿no? Bueno, no de cadena, es un apuntador a null o a nil, dependiendo del programa que esté, ¿no? Porque necesitan delimitar que ya no hay nada más hacia adelante. ¿Qué quisieras? Sí. Bueno, entonces, sí. Pero, bueno, no lo tengo muy claro en mi cabeza. No, pregunta. Ese ya implementado nos costaría más acceso a memoria, ¿no? Porque, por ejemplo, en el anterior teníamos nuestro array, poníamos simplemente el apuntador que ya estaba definido de base del array y accedíamos simplemente haciendo la suma. Ya. Pero en ese caso tienes apuntadores que guardan apuntadores. Sí, que de hecho esto yo lo podría tener también en un arreglo de apuntadores, ¿no? Y por ejemplo, si quiero ver si está la lista 7, 4. Entonces el acceso aquí puede ser en tiempo constante. Lo que me tomaría así mucho tiempo es, yo vendría aquí, 3, 8, ya acabé, no está la lista 4, sí, es lo que dijimos, el tiempo para identificar una lista aquí, en el peor de los casos es O de N, mientras que en el otro era tiempo constante. Entonces ya dependiendo de la aplicación que estemos utilizando, puede ser mejor esta o la otra. Por ejemplo, si tienen si su grafo es sparse, o ¿qué es sparse? Con pocas aristas. Con pocas aristas, pero ¿cómo se traduce sparse? Disperso. Podría ser, vamos a decirle disperso, y su grafo es disperso, pero no me suena, pero si su grafo es sparse, o sea que tiene pocas aristas, la matriz de adyacencia me estaría ocupando mucha memoria. Y si por ejemplo mi algoritmo me requiere identificar también todas las aristas en lugar de una en individual, me conviene más esta que la otra. O sea, pero sí hay trade-offs, y ya dependiendo del algoritmo que estemos utilizando y hasta del ambiente en el que lo estemos ejecutando, me conviene memoria por procesamiento, ¿no? Memoria por procesamiento en una publicación. Sí. Por ejemplo, digo la parte de los números, o sea, sí entiendo que tiene que tener el grafo, pero por ejemplo, el 5 lo sacas, tiene dos números, pero no es nuevo. O sea, se inicia 5 y luego arriba es 2. ¿En este 5? Sí, bueno, perdón, el 6. Y en el 6. Sí, lo que pasa es que el 6 solamente está conectada con el 5. Entonces tú vendrías, checas y dices, ya no hay nada más. O sea, nada más las ya sé. Así es, o sea, lo que te dice aquí es que ya no hay nada más para allá, ¿no? O sea, que en tu programita tú aquí le pondrías un nulo. O sea, lo que guardaría aquí es un nulo, entonces vienes, checas para ver si hay el siguiente, pero como es nulo ya no haces nada más, ¿no? Es una bandera de que ya no existe nada hacia adelante. Y ese como el 6 nada más tiene al 5, por eso está el solito.
Bueno, entonces voy a aprovechar esto para seguir. Y, o sea, antes de iniciar las listas, o sea, eso del 1 al 8 solo es por referencia, pero pudiéramos desordenarlas, ¿no? Sí, pero por ejemplo nos conviene someterlo en un arreglo, como decía. O sea, tienes un arreglo de apuntadores. O sea, aquí tienes un arreglo donde esto lo que hace es apuntar a la primera de tus listas. Y también podrías tenerlas en una lista, pero ahí como que sí conviene tener un arreglo de esos apuntadores. Para que al menos en el primero llegas directo y ahora sí empiezas a brincar. Pero sí también podrían estar desordenadas. Pero no tendría mucho, como que no le ganaríamos mucho a eso. Pero incluso creo que si estuvieran desordenados tal vez nos costaría... Nos puede costar un poco más porque hay que buscarle ahí en ese desorden. Exactamente. Sí, o sea, pagaríamos el precio de que ahora no llegamos directo a la base de la lista que queremos. Todavía tendremos que buscarle también al principio un poco más. Bueno, entonces voy a aprovechar que tengo esto aquí para darles más especificación sobre su proyecto. O sea, recuerden que en su proyecto ustedes tenían que resolver el problema de qué? De Independent Set, ¿no? Y entonces, dentro de los experimentos que van a utilizar, es utilizar instancias de grafos aleatorios. Entonces, el modelo de grafos aleatorios que vamos a utilizar es uno muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, definir a los grafos, lo vamos a definir por el tamaño y lo vamos a definir por una probabilidad de enlace. Creo que este modelo de grafos, ya a mí se me olvidan los nombres, pero creo, bueno, no les digo, pero cuando lo leo ya les digo cómo se llama, ¿no? Entonces lo que van a hacer, lo que dice ese modelo de grafo aleatorio, es que van a tener un grafo con n nodos y p, ¿qué se imaginan que sea? La probabilidad de que... Exactamente, con probabilidad p van a tener va a aparecer cada una de las aristas. Si ese p tiene un valor grande, su grafo va a ser ¿qué? Su grafo va a ser conectado, va a ser denso. En el caso de que valga 1 va a ser un grafo ¿qué? Un grafo completo. Si esa probabilidad es chica, el grafo va a ser ¿qué? Va a ser sparse, ¿no? Entonces lo que en sus experimentos, entonces digamos que ya para su proyecto, de las cosas que pueden ir empezando haciendo, es su generador de grafos, su generador de grafos aleatorios. Entonces como parámetro le van a dar n y le van a dar p y él les va a devolver una matriz de adyacencia, ¿no? ¿Sí es claro esto? Y generamos 100.000 grafos. Así es, ya. Como ya se lo hace la computadora, pues ya nos vale, ¿no? Entonces, recuerden que sus algoritmos los vamos a probar con grafos aleatorios y también con benchmarks. ¿Qué son los benchmarks? Ejemplos clásicos. Exactamente, son ejemplos clásicos. Son grafos que ya hasta tienen nombre, el grafo Juan, ¿no? Entonces, estos benchmarks son instancias clásicas concretas que uno utiliza para compararse, ¿no? Entonces ya yo después les voy a decir qué benchmarks van a utilizar. Pero bueno, entonces vamos a usar grafos aleatorios. Que vamos a generar de esta forma y también benchmarks. La idea es que, por ejemplo, vamos a poder entregar gráficas de este estilo. O sea, por ejemplo, aquí en el eje Y podríamos tener, por ejemplo, la cardinalidad del independent set que ustedes entregan y aquí podríamos poner P. Ya sabemos cuánto vale la cardinalidad del independent set cuando P es 0, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? No, es muy alta porque todos están separados. ¿Cuánto vale? N. Entonces aquí va a comenzar en n. ¿Y en cuánto va hacia aquí? ¿Hasta cuánto llega P? Hasta 1 más
hasta 1, ¿no? Y cuando están todas las aristas, ¿de qué tamaño es el independent set? No, ¿sí? ¿En cuánto? 1, ¿no? Entonces esto, quién sabe qué forma tenga, pero va a ser algo así, ¿no? O sea, porque si agarran un solo nodo, un nodo es un ¿qué? Un independent set, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ahí con eso van a poder estudiar cómo cambia el tamaño del independent set con la probabilidad. Se vería, por ejemplo, sería interesante si esta cosa llegara a tener, por ejemplo, una transición de fase. ¿Qué es una transición de fase? En física, ¿qué es una transición de fase? Cuando cambia de sólido a líquido. Ajá, o sea, que el sistema se comporta diferente. Entonces, por ejemplo, podría ser que existan algunas regiones, ¿no? En las que esto se mantenga así tantito, pero llegamos a este threshold y esto cambia así, ¡plas! Cuando el grafo se empieza a desconectar o cosas así, ¿no? Eso nos hablaría del poder de aleatoriedad de No. nuestra implementación, ¿no? No, nos dice nada más algo acerca de cómo se comporta este fenómeno. O sea, ahí no, la aleatoriedad no tiene ningún poder, o sea, nada más es... Pero nosotros estamos llenando dichas conexiones con un sistema aleatorio. Así es. Entonces, como si eso se comporta así, significaría que el sistema aleatorio con el que estamos llenando tiene ese comportamiento. Sí, pero además el problema de independencia también. De hecho, se da, en esta cosa yo creo que no va a haber esa transición de fase, pero sí se ve, por ejemplo, en 3SAT está muy bien caracterizado como el problema, pero digamos que es otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo el problema se hace de fácil a difícil. Cuando se mueve 2 SAT se sabe resolver en tiempo polinomial, pero 3 SAT no se sabe resolver, se toma tiempo exponencial, y ahí hay una transición de fase cuando generan fórmulas, que es una cosa bien interesante. Pero bueno, entonces, aquí lo que ustedes vamos a empezar a jugar con eso, pero digamos que de las cosas interesantes de utilizar este grafo aleatorio es que podríamos, ¿cómo se llama? Graficar cosas de Tal este vez tipo. es trivial, pero no me queda muy No, claro. nada es trivial. ¿Por qué cuando la densidad de probabilidad se hace 1, tenemos un independent set de 1? Porque cuando tenemos todas las aristas, tenemos un grafo completo, ¿no? Y entonces, ya no podríamos agarrar todas las pares de nodos, están asociados. Entonces ya no hay un independent set de tamaño 2. El independent set más grande en ese caso es un solo nodo, porque él no tiene pareja con nadie, ¿no? Cuando el grafo es completo. ¿Sí? Yo pensaría que no sería, bueno, tal vez en mi lógica está mal, pero pienso que sería 0, ¿no? Porque todos están relacionados, entiendo que todos están relacionados, ¿por qué no es 0? Por la definición, o sea, ¿qué es un independent set? Un subconjunto de los nodos que no tienen aristas entre sí. Entonces, un nodo solito es un subconjunto de los nodos y él no tiene aristas con nadie más porque no hay nadie más. Sí, o sea, recuerden, no hay preguntas triviales, ¿no? O sea, todas las preguntas son válidas. ¿Qué? Ah, se me olvidó que les iba a decir. ¿Sí es claro esta parte? Bueno, otra cosa que les voy a pedir, como dijo Emanuel, por ejemplo, imagínense que tenemos aquí 0, 0.1, 0.2 y así hasta 1, ¿no? Entonces, lo que voy a querer es que el punto que esté puesto aquí sea el promedio de, vamos a decir, para que no sean muchos, de 10 grafos. ¿Qué va a suceder? O sea, dado un valor de n y p, lo que voy a querer es que generen 10 matrices de adyacencias distintas. Nada más utilizando, por ejemplo, diferentes semillas, ¿no? Para que me dé diferentes probabilidades.
Ahora, entonces ese va a ser el promedio de 10 grafos distintos. Y lo otro que voy a querer que me reporten es el intervalo de confianza. O sea, lo que vamos a tener aquí van a ser unas de estas navecitas así con sus... donde, como les decía, estas cosas son los intervalos de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, y quiero que lo calculen para un nivel de confianza del 95%. ¿Qué es eso? ¿Quién ha oído hablar de los intervalos de confianza y el nivel de confianza? Pues haces una estimación puntual de tu promedio y dices que esa estimación no. Sí, pero sí va por ahí, ¿no? O sea, en realidad, lo que nosotros quisiéramos graficar aquí es en realidad el promedio del tamaño del independent set para un grafo de n nodos con probabilidad p, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo realmente no es el promedio, estamos haciendo una estimación. ¿Por qué? Porque nada más sacamos ¿cuántas muestras? 10. En este caso nada más 10 muestras. O sea, para tener el promedio verdadero tendríamos que hacerlo sobre la población concreta, la población completa. Pero si tenemos nada más unas cuantas muestras y sacamos el promedio sobre esas muestras, entonces lo que tenemos es una estimación del promedio, ¿sí están de acuerdo? Sí. O sea, eso es lo que nosotros creemos que es el promedio a partir de las muestras que sacamos. Entonces, lo que nosotros hacemos además es decir, bueno, esta es mi estimación del promedio y el intervalo de confianza lo que me dice es que con una confianza del 95%, el promedio verdadero va a caer aquí adentro, en este intervalo, o sea, el promedio del fenómeno. Este es mi estimador del promedio, y con ese 95% de certeza, el verdadero promedio va a caer aquí adentro. Entonces eso hace, o sea, esto me da mucho más información acerca de mis resultados. ¿Qué pasa si sacamos más grafos? ¿Cómo pensarían que se va a hacer este intervalo de confianza? Se va a hacer cada vez más chico, porque tenemos más información acerca del promedio verdadero. En el caso de que eso se vaya hacia toda la población completa, se compartiría en el punto, porque esta es la media que sería la media verdadera, la media de toda la población. ¿Sí? Bueno, entonces también como parte de su proyecto, pues van a tener que investigar cómo se calculan estas cosas, los intervalos de confianza. Que es bien fácil, ya no son unas cuantas fórmulas, pero la idea es que también siempre que reporten promedios basados en un muestreo, siempre reporten en sus artículos y ya toda su vida los intervalos de confianza. Lo que suelen también reportar es la desviación estándar, pero es mucho mejor los intervalos de confianza para este tipo de cosas que son experimentales. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejarle por hoy aquí. ¿Qué horas son? 10. Ah, pues sí, ya ven. Mi reloj me salvó. Entonces la siguiente vez, recuerden, lean su libro favorito.